El Evangelio de Mateo, capítulo 5. Si usted está con nosotros, ya hace tiempo que no ha estado, mire, estamos en el Evangelio del Rey, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, empezamos en el 1, ahora vamos por el versículo 10 del capítulo 5, ¿sí? Pero empezamos en el capítulo 5 para que usted entienda en dónde estamos. Mire, así dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, verso 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores o los que hacen paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y mire el verso 10 al 12 que vamos a concentrarnos hoy. Dice así, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta ahí nomás. Mire, la historia nos cuenta que los discípulos del Señor Jesucristo, sus seguidores, sus siervos, aquellos que obedecieron a Jesús al quedarse en Jerusalén, después de que Él asciende a su trono celestial para ser revestidos con el poder del Espíritu Santo, esos discípulos, sus testigos, sufrieron persecución y muerte a causa de su mensaje. Pedro, dice la historia, que fue crucificado, y cuando lo iban a crucificar, dicen que Pedro dijo, no. Yo no quiero ser crucificado como el Señor, como mi Señor. A mí pónganme de cabeza. Andrés, el hermano de Pedro, dijo, lo crucificaron a él también, solo que a Andrés no le pusieron los clavos, sino que lo ataron con cuerdas a la cruz y así murió lentamente. Jacobo, vimos que el hermano de Juan en Hechos capítulo 12 dice que murió a la espada del rey Herodes. Pablo fue decapitado por el malvado emperador Nero. Mateo, Matías, Bartolomé, Tomás, el que dudó del Señor, también sufrieron muerte. Dice, yo pienso, dice Pablo. Pero cuando Pablo dice yo pienso y lo escribe, no es que solamente viene del pensamiento de Pablo, sino que Pablo es inspirado por el Espíritu Santo y escribe y dice, yo pienso que Dios nos escogió para ser exhibidos, para ser presentados ante el mundo como esclavos que mueren. Porque mire, en el tiempo de Pablo, cuando reinaba, cuando gobernaba, dominaba el imperio romano, cuando iba un gran general y conquistaba a un pueblo, no mataban a todos, sino que se llevaban a un grupo de esclavos, y luego el general regresaba a Roma, regresaba a Italia, y hacían un gran desfile. Y toda la gente salía a celebrar con ellos, que al leer las bienaventuranzas, ¿quieres ser feliz? Dice el Señor, felices los pobres en espíritu. Uno esperaría que al leer las bienaventuranzas, que después de vivir conforme a esas bienaventuranzas, especialmente la última que acabamos de ver la semana pasada, bienaventurados los que hacen paz, los pacificadores, uno esperaría que nosotros disfrutaríamos de paz y popularidad en este mundo. Si a mí me han perseguido, dice el Señor, también a vosotros os perseguirán.
Cuando usted vive como el Señor Jesucristo, hace la justicia del Señor, ¿sí? El mundo lo va a odiar, lo va a perseguir y usted va a sufrir por causa del Señor Jesús, ¿sí? La justicia es vivir, es pensar, es hablar y es andar o caminar o vivir como el Señor Jesús vivió. Ahora, no lo hacemos nosotros perfectamente, ¿verdad que no? Nosotros no lo hacemos de la manera exacta que Él lo hizo. Es obvio o tiene razón, es lógica que la gente nos va a odiar como odió al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo vino a exponer la mentira, ¿sí? Él vino a hablar la verdad. Él no vino y les dijo, mira, todo va a estar bien. Mira, tú sigue como tú vives, como tú quieras. Ustedes fariseos, hombres religiosos, sigan así, no. Cuando el Señor Jesucristo se presentó, y es más, antes que el Señor Juan el Bautista, leímos, ¿se recuerda Mateo capítulo 3? Cuando Juan el Bautista se presenta, ¿cuál fue su mensaje? Oye, todo está bien por aquí, ¿no? Les dijo, arrepentíos, en otras palabras, están sucios, confiesen sus pecados, ¿ok? Porque la persecución viene por señalar el pecado. Al Señor Jesucristo lo persiguieron porque Él señaló el pecado. Él dijo, no, ustedes hombres son hipócritas. A ustedes que les gusta orar y que todos lo vean. Ustedes cuando ven a un pobre y le van a dar una limosna, ustedes tocan trompeta y dicen, oye, vengan y véanme a mí que le voy a dar limosna a este pobre. El Señor Jesucristo no, dijo, así no es la cosa. Así no es. Entonces el Señor señala el pecado, saca a los demonios, ¿sí? Juzga a los hombres y mujeres como hombres mentirosos e hipócritas, y es ahí cuando viene la persecución, cuando se habla la verdad, es ahí, ¿sí? Así que Jesús y sus apóstoles, sus discípulos sufrieron persecución, no porque el galón de leche estaba muy caro, no porque los romanos los encarcelaban, no, por el evangelio del Señor Jesucristo, por el mensaje de salvación, ¿sí? Por eso se sufre. Esa es la verdadera persecución cristiana. Ahora, ¿cómo se ve la persecución? ¿Cuál es la persecución? Mire el verso 11. Aquí está la persecución que dice el Señor. ¿Qué es la persecución? Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, mire, aquí están 3 cosas. Os vituperen y os persigan, número 2. Y número 3, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. La persecución se muestra, se experimenta de esta manera. Cuando los vituperan, cuando los persiguen y cuando nos calumnian, ¿sí? Vituperar es insultar con palabras, ese es el vituperio. Usar palabras para insultar, para burlarse, es un abuso con la boca. ¿Sí? Palabras abusivas, y la gente, no sé si usted le ha pasado, por ser cristiano, hemos sido abusados con palabras, no por ser cristianos, ¿sí? Aún cuando éramos niños tal vez nos decían tantas cosas, bueno, no sé, pero no sé si usted ha experimentado la burla, el insulto por ser cristiano. Ese es el vituperio que está hablando el Señor, eso es una persecución. La otra clase de persecución, dice el Señor, es cuando los persiguen, ¿sí? Ese es un abuso físico a su cuerpo. Y ahí es cuando vienen los golpes, las abofetadas, los azotes, los latigazos, la cárcel y hasta la muerte, ¿sí? Ese es el abuso a su cuerpo. Primero, el vituperio, las palabras abusivas que se hablan contra el cristiano. Segundo, la persecución cuando nos persiguen, ¿sí? A nuestro cuerpo, ¿sí? Golpes, cárcel, muerte. Y número 3, la calumnia, tal vez no enfrente de nosotros, tal vez lo hacen las personas detrás de nuestras espaldas, tal vez empiezan con los chismes, con rumores. Esa es la calumnia. Cuando se nos hablan, se nos dicen mentiras, que nos acusan de decir algo que nosotros no dijimos, o se nos acusa de hacer algo que nosotros no hicimos. Y mire lo maravilloso, que el Señor Jesucristo, eso les va a pasar, les dijo, pero primero dijo, a mí me va a pasar también. Primero, Él fue el primer ejemplo, ¿sí? Cuando el Señor fueron a juicio delante de los sacerdotes y delante de Poncio Pilato, dice que fueron y agarraron a hombres y mujeres para venir a acusarlo, y empezaron a acusarlo falsamente y dijeron, este Jesús decía tal y tal cosa, y no fue cierto, esa es una calumnia.
Cuando el Señor Jesucristo lo arrestaron, ¿sí? Le dieron latigazos, le jalaron la barba, esa es persecución, ¿sí? Y cuando estaba colgado en la cruz, la gente se burlaba de él, lo insultaba. El Señor sufrió exactamente lo que él dijo que nosotros, sus discípulos, íbamos a experimentar. Todo eso lo vio, lo experimentó nuestro Señor Jesucristo. Y lo experimentaron sus discípulos. Esteban lo experimentó, ¿sí? Pedro y Juan lo experimentaron, Jacobo, Pablo lo experimentaron, ¿sí? En esos tres tipos de persecución, mire, hay niveles. Hay gente que tal vez no sea encarcelada, tal vez no lo vayan a matar, pero tal vez sufrió una pérdida de trabajo. O tal vez, mire, usted estuvo en el trabajo y estaba con su compañero y le iban a darle un mejor sueldo, pero se dieron cuenta que es cristiano y el mejor sueldo o la mejor posición se la dieron a su compañero y a usted no. ¿Sí? Hay diferentes niveles de esta persecución. ¿Por qué? Por su mensaje. Porque usted ataca con la verdad, ¿sí? Usted no dice, mira, ese cristiano es bonito. Usted, mire, todo va a estar bien. El Señor te va a bendecir una troca buenísima, con una casa grande, tu familia va a ser muy feliz. No. El mensaje del Evangelio causa división. Hay para algunos que va a causar paz y para otros que va a causar odio, ¿sí? Viene la persecución. Ahora, ¿cómo respondemos a esta persecución? ¿Qué hacemos? El Señor Jesucristo nos dice, verso 12. ¿Cómo es que usted y yo respondemos a la persecución? Verso 12. Dice, gozaos y alegraos. Hasta ahí. Gócense y alégrense. Pero ¿cómo? Señor, pero si se burlan, me insultan, hay rumores, dicen que yo hice aquello, pero yo no lo hice. Señor, pero me pegan o me quieren meter a la cárcel. Señor, me quieren dar. ¿Cómo es que tú me pides que yo me goce y yo me alegre en medio de esta persecución? Bueno, mire, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en la vida cristiana el Señor nos dice y sus apóstoles nos enseñan que es importante que su mente, la mente de usted y la mente mía sea renovada, sea transformada. ¿Por qué? Para poder vivir esta vida cristiana es con el conocimiento y no es con el sentimiento. ¿Sí me escuchó? Yo sé que para nosotros eso viene a ser un poco difícil de entender o aceptar, porque muchos de nosotros venimos a la iglesia por sentimientos. Y venimos a la iglesia y nos paramos y cantamos y alabamos y gritamos y danzamos, ¿sí? Y luego viene la persecución el lunes y se nos olvidó lo que predicó el hermano y viene la depresión y viene la tristeza y ya no andamos como anduvimos el domingo. Somos como aquella semilla que cayó en pedregales. ¿Se recuerda que el Señor nos dijo, Mateo capítulo 13, salió el sembrador a sembrar y parte de la semilla cayó en pedregales y creció rápida, se emocionó rápidamente, creció, pero dice que cuando salió el sol se quemó. ¿Por qué? Porque no tenía buena tierra, no tenía, le faltó el crecimiento, se me olvidó la palabra, ¿sí? Pero no tenía buena tierra para crecer bien, ¿sí? Era solo una emoción, ¿sí? Necesitamos no emoción. Mire, la emoción es buena, no me malentienda. A mí me encanta ver cuando yo estoy aquí y yo lo veo a usted y usted alaba al Señor con tanta emoción. Es hermoso, es lindo, por eso nos juntamos. Por eso dice el verso 11, bienaventurados sois. Ya no está hablando a una persona, bienaventurados sois todos juntos, porque nos necesitamos. Porque cuando usted pasa persecución, yo paso persecución. Cuando yo paso persecución, usted pasa persecución. Eso espero, que usted ore por mí y usted se duela conmigo y que yo me duela con usted. Sois, bienaventurados sois, ya no es la persona, ¿sí? Bueno, le decía, yo me gozo, yo me alegro. Hay emoción cuando nos vemos, cuando adoramos al Señor juntos, pero no solo la emoción, necesitamos el conocimiento, necesitamos entender algunas cositas. Y le voy a decir qué es lo que necesitamos. Si yo me voy a gozar y yo me voy a alegrar en el sufrimiento, en la persecución, cuando me insulten, cuando digan palabras, cuando digan mentiras, calumnias, si yo me voy a alegrar, si yo me voy a gozar en eso, necesito más que emoción. Porque en medio de esa persecución, la emoción que se espera es tristeza, no es felicidad.
Así que no es que podemos andar por emoción, necesitamos andar por conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? Mire, rápidamente le voy a dar 4 cosas, 5, que usted y yo necesitamos entender, ¿sí? Que usted y yo necesitamos entender. ¿Qué cosas sabemos? Y espero que las sepa ya. Yo creo que usted las sabe ya. ¿Qué cosas sabemos? ¿Qué cosas necesitamos conocer? Necesitamos saber, primeramente, que pertenecemos a Cristo. Que cuando nos vituperan, que cuando levantan calumnias, que cuando nos persiguen, ¿sí? La primera cosa que necesitamos saber es que pertenecemos al Señor. Ya no le pertenecemos al mundo. Ya lo leímos, Juan 15, ¿se recuerda? Ustedes los odian porque me pertenecen a mí. Y yo le pertenezco al Padre. Y porque yo le pertenezco al Padre, ustedes también le pertenecen al Padre. La primera cosa que nosotros necesitamos entender es que cuando nos persiguen, nos insultan, le pertenecemos a Jesús. Y mire, cuando le pertenecemos al Señor, vaya conmigo, Hechos capítulo 5, agarre su Biblia porque ahorita le voy a dar 5 versículos o 4 rápidamente que usted necesita entender, conocer. Y que cuando entendemos que le pertenecemos al Señor, mire la respuesta que podemos tener en medio de la burla, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución. Verso 40. Hechos capítulo 5, verso 40. Mire, le voy a explicar qué está pasando. Pedro y Juan, los apóstoles del Señor, están haciendo grandes maravillas. Están predicando el evangelio y hay muchas sanidades, ¿sí? Y en medio de eso se levantan los sacerdotes, les da celos, ¿sí? Y los arrestan y los ponen en la cárcel. Pero en medio de eso, un ángel los libera y salen a predicar otra vez, ¿sí? Y luego los vuelven a llamar. Y miren lo que les dicen. Y miren lo que pasa. Verso 40. Hechos capítulo 5, verso 40. Y convinieron con él y llamaron a los apóstoles, a Pedro y los apóstoles, les dijeron, oye, vengan para acá. Después, mire, de golpearles, de azotarles, de darles latigazos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Les amenazaron, le dicen, ya dejen de hablar en el nombre del Señor Jesús. Y los pusieron en libertad, los dejaron ir. Mire, verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Llegaron a la iglesia y le dijeron, fíjate, mira, aquí me dieron, a ver, y me imagino que Pedro se levantó y dijo, sí, ahí están los latigazos. Qué bueno, porque así le dieron al Señor. Cuando usted reconoce que usted le pertenece al Señor Jesús, usted se puede gozar, sí. Yo le pertenezco al Señor. Qué bueno que me dieron esos golpes por el Señor Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos entendían, yo le pertenezco al Señor. ¿Sí? Esa es la primera cosa. Para poder gozarnos y alegrarnos necesitamos conocer, entender, no un sentimiento, sino conocer y entender que le pertenecemos al Señor Jesucristo. Número 2, necesitamos conocer que la persecución, el sufrimiento nos purifica, nos santifica, en otras palabras, nos hace madurar, nos hace crecer, crecemos en medio de la persecución. Mire, Primera de Pedro, vaya ahí conmigo. Primera de Pedro, capítulo 5. Y mire, no lo leo ahorita, pero léalo en su casa, apúntelo. Primera de Pedro capítulo 3 y Primera de Pedro capítulo 4. Pedro habla mucho de la persecución. Y es más, él repite las palabras que el Señor Jesús repitió. Bienaventurados sois, les dice Pedro. Y en el capítulo 4, bienaventurados sois. Pero vamos a leer el capítulo 5, verso 10. Primera de Pedro capítulo 5, verso 10. Pedro se recordaba de la enseñanza del Señor. Y les dice, Primera de Pedro capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, de toda fuerza, de todo regalo, de todo don, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, estamos en Jesucristo,
Dice, después que hayáis padecido, después que hayáis sufrido un poco de tiempo, Él, ¿quién? Dios. Dios mismo, mire, os perfeccione, afirme, sean firmes, les dé fuerzas, fortalezca y establezca. La persecución nos purifica, nos santifica, nos hace madurar, nos fortalece, nos hace estar firmes, ¿sí? Necesitamos entender, para poder gozarnos y alegrarnos, necesitamos entender que en la persecución nos hacemos más fuertes, ¿sí? Crecemos, maduramos por la gracia de Dios. Y luego Pedro dice, no la gloria a nosotros, no que nosotros seamos tan buenos, tan fuertes para merecerlo, no. Luego les dice, mira, verso 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él es el que hace la obra de perfeccionarnos, de establecernos, de afirmarnos, de hacernos crecer. Ahora, la tercera cosa que usted y yo necesitamos entender, conocer, es que cuando sabemos, cuando pasamos persecución, necesitamos entender que nuestra vida, su vida, mi vida, puede ser usada por Dios como una luz radiante en medio de las tinieblas. En otras palabras, que usted puede dar testimonio del evangelio del Señor con su vida. Que cuando usted pasa persecución, su vida, mi vida, el Señor la puede usar como una luz que alumbra en las tinieblas. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, Pablo y Silas están encarcelados. Pablo y Silas están encarcelados, sufren persecución. ¿Por qué sufren persecución? Bueno, porque echaron fuera un demonio de una muchacha, una adivina, y ella les ganaba dinero a sus amos, ¿sí? La gente venía a pagarle a los amos, a decirle, oye, queremos que la muchacha nos diga qué va a pasar en el futuro. Y Pablo dice, no, fuera con esta, saca el demonio. Entonces los amos pues ya no tienen cómo hacer dinero, así que van y se quejan y meten a Pablo y Silas en la cárcel. Y mire lo que hacen Pablo y Silas en la cárcel. Verso 23. Verso 23 para que usted sepa lo que está pasando. Hechos capítulo 16, verso 23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mire cómo son testigos ellos del evangelio en medio de la persecución. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. El carcelero se postró y sacándolos les dijo, mire, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Necesitamos entender que en medio de la persecución, Dios usa nuestra vida para iluminar, ser una luz radiante a aquel que no conoce al Señor, ¿sí? Cantando y orando, Pablo y Silas, viene el carcelero y les dice, oye, yo sé que ustedes tienen algo diferente, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Y es cuando Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, cuarto, ¿qué necesitamos saber, entender en medio de la persecución para ser felices? Para alegrarnos, para gozarnos. Necesitamos entender que el Señor Jesucristo está cerca. El Señor Jesucristo está cerca, ahí con nosotros. Mire, no vamos a ir a la historia porque ya se nos está yendo el tiempo, pero mire, en Daniel capítulo 3 están los tres varones, ¿se recuerdan? Ananías, Misael y Azarías, o Sadrach, Mesach y Abednego, les pusieron los nombres, ¿se recuerda de ellos? ¿Sí? Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor hace una gran estatua. Nabucodonosor dice, adoren a mi estatua. Sadrach, Mesach y Abednego dicen, no,
Nosotros solamente tenemos a un Dios. Los meten a un horno, solo meten a 3 y luego Nabucodonosor se da cuenta y dice, oye, vengan aquí. ¿Que no solamente a 3 metieron ahí? Sí, ahí hay 4 ahora. Y el que está ahí, el cuarto, parece al Hijo de Dios. En medio de la persecución necesitamos saber, usted y yo, que Jesús ahí está con nosotros. Ahí está, ¿sí? Es importante entenderlo. Y así podemos gozaos y alegraos, dice el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 5. Gócense y alégrense. Ahora miren, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Ya vimos la persecución, el vituperio, los insultos, la persecución cuando nos golpean o nos matan o nos meten a la cárcel, o número 3, cuando hablan calumnias. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta es acordarnos de la bendición de tener al Señor Jesucristo cerca y alegrarnos y gozarnos en Él. Ahora, ¿cuál es la promesa? ¿Qué recibimos? Bueno, el Señor Jesucristo nos dice, mire, Mateo capítulo 5, regresamos en donde empezamos, Mateo capítulo 5, verso 12, bueno, 10 y 12. Mateo capítulo 5, verso 10 y 12. ¿Cuál es la promesa? Miren el verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. A ellos les pertenece el reino de los cielos. Hermano Raimundo, pero si apenas tengo ahí un cuarto. Hermano, pero si apenas tengo una casita por ahí que el pasto ni le crece alrededor, se está muriendo el árbol. Hermano, yo sé que a veces nosotros no miramos y lo entiendo. Necesitamos entender que nosotros vivimos en el hoy y en el que será. Y en el futuro dice el Señor que nosotros nos sentaremos a reinar con Él en los reinos de los cielos, ¿sí? ¿Cuál es la promesa? De ellos es el reino de los cielos, ¿sí? ¿Cuál es la otra promesa? Mire el verso 12. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque su regalo, su premio, su galardón es grande en los cielos. Es grande, reciben doble bendición. Y por eso en esta última bienaventuranza 2 veces se les dice bienaventurados y bienaventurados sois, ¿sí? Su galardón, su premio es grande en los cielos. Otra vez, mire, yo no sé cuál va a ser el galardón, pero una cosa sí sé, que el Señor Jesucristo dice que Él nos va a dar premios, galardones, coronas. Y una cosa sí sé, vamos nosotros a regresar eso, a decirle, Señor, mira, esto fue porque tú lo hiciste posible en mí. Me alegro y me gozo solo con verte, solo con poder verte, porque no podía verte antes. ¿Te recuerdas? Y voy a ver a Eric y voy a ver al hermano y a la hermana, y le voy a decir, hermana, ¿te recuerdas cuando no podíamos ver a Dios y nos juntábamos los domingos, pero ahora lo podemos ver cara a cara? Ese es el galardón, ¿sí? Y por último, mire el otro galardón, el otro premio, la otra promesa. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquellos que sufren persecución por causa del nombre del Señor Jesucristo, dice que seremos contados como los profetas de antes. Mire, déjele hacer una pregunta. ¿Usted cree que Abraham, que Isaac, que Moisés, que Isaías, que Ezequiel, usted cree que ellos están perdidos en este momento, apartados de Dios? No, ¿dónde están ellos? ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está David? ¿Dónde está Ezequiel? ¿Dónde está Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está Débora? ¿Sí? ¿Dónde está Rahab, la ramera que fue perdonada? ¿Dónde están? Con Dios. Están en el cielo. Sí, también como nosotros esperando un cuerpo glorificado, su resurrección. Sí, pero dice Pablo, ausente aquí, presente allá. Ellos están en el cielo. Hermano, mire, es hermoso, es glorioso ser contados con ellos. Y si nosotros sufrimos persecución, quiere decir
que nosotros estamos en esa lista de Abraham, de Isaac, de David, de Daniel, de Isaías, ¿sí? De todos ellos que predicaron y fueron perseguidos. Y no solamente de ellos, de Pedro, de Pablo, de Juan, somos contados como ellos. ¿Sí? Esa es la bendición, la promesa. Ahora mire, llegamos al final de las bienaventuranzas y aprendimos que la verdadera felicidad, mire, si usted quiere ser feliz, la verdadera felicidad de pertenecer en el reino de Dios, mire, no es para el rico, sino para el pobre en espíritu. No es para el terco, para el de duro corazón, sino para que él confiesa su pecado con lamento. No es para el orgulloso, sino para el manso. El reino de Dios, la felicidad del reino de Dios, no es para aquel que se sacia con el pecado, no, sino para aquel que busca, que se sacia, que tiene hambre y sed de justicia, de la voluntad de Dios. El reino de Dios, la felicidad en el reino de Dios no es para el malvado, para el cruel, no, es para el misericordioso. No es para el de corazón sucio, contaminado por el pecado, por la rebeldía, no. Bienaventurados los de limpio corazón. Y mire, la felicidad, pertenecer en el reino de Dios no es para el cobarde, para que él se esconde del conflicto, no, es para el que hace la paz. Y mire, por último, la felicidad, el reino de Dios no es para aquel que es amigo del mundo, sino para aquel que es odiado por el mundo. ¿Sí? Esa es la felicidad. ¿Y nosotros, usted y yo, pertenecemos al reino? Hermano, hermana, ¿pertenecemos al reino? Mire, una última historia. Un antiguo cristiano, Crisóstomo se llama. Crisóstomo fue arrestado por el emperador Arcadio, el emperador romano. Y dice que tomó a Crisóstomo y lo empezó a amenazar. Y le dice: si no dejas de predicar a Jesús, te voy a desterrar, te voy a exiliar, te voy a mandar lejos. Y le dijo: oh, mi Señor, tú no puedes hacer eso, porque el mundo entero le pertenece a mi Padre, le dice. Ah, ok, te voy a matar, le dice entonces, te voy a matar si no dejas de predicar al Señor. Y Crisóstomo le dice: mi Señor, tampoco eso es posible, porque mi vida entera está escondida en Cristo. Ok, le dice, te voy a quitar tus tesoros entonces, tus posesiones. Y Crisóstomo le dice: Señor, tampoco eso puede ser, porque mis tesoros están en el cielo, donde nadie puede entrar y robar. Pues te voy a mandar al exilio, donde no vas a tener amigos, no vas a tener familiares. Y le dice: mi Señor, tampoco eso puedes hacer, porque tengo un amigo que me prometió y me dijo: no te desampararé y no te dejaré, estaré siempre contigo. Hermano, es hermoso ser cristiano, es hermoso ser hijo de Dios, con estas promesas tan grandísimas. Sí, póngase de pie. Póngase de pie.